Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, todavía desde Frankfurt, todavía cansados, pero nos toca estar aquí. Y hoy, sobre todo, vamos a hacer hincapié nada más y nada menos que en 11 temas, que son unos cuantos. Vamos a empezar a hablar de esa rueda de prensa de hace nada, hace poquito tiempo, de Sánchez en Bruselas, donde ha confirmado y nos parece que su comunicación a veces es bastante limitada, vamos a decirlo así. Ha confirmado algo que parece que implicaría al presidente en un delito, porque lo que ha dicho en la rueda de prensa es que cesó al ministro Ábalos 5 días después de que conociera indicios que ahora se han constatado. Es decir, él ya sabía que era un chorizo y no lo denunció a la justicia. Todo un presidente que conoce un delito y no va a la justicia a decirlo. Hombre, sabemos que nos escucha gente de Partido Popular, de Vox, de algunas asociaciones, pues hombre, estas declaraciones parece que son claras y manifiestas para llevarlo delante de un juez y que dé explicaciones de qué conocía el presidente en aquel momento. Ha hablado también de la pareja de Ayuso y ha pedido la dimisión de la presidenta de Madrid, diciendo que es la pareja de un delincuente confeso. Bueno, esto lo que nos pone con claridad es que él es la pareja de un investigado por delincuente. En fin, también deberá dimitir en su momento. Son de esas cosas que no se acaban de entender en esta política, digamos, del presidente Sánchez. Luego nos iremos al tema del fiscal general, donde el Consejo Fiscal ha pedido por 7-4, exige la dimisión del fiscal general, mientras que la Junta de Fiscales, formada por gente que viene, digamos, bajo instrucciones del propio fiscal general, le conmina a continuar, para que vean la importancia de venir de donde vienes en un lugar u otro. Luego nos iremos a hablar de la querella del Partido Popular contra el PSOE, donde el PSOE parece que está más pendiente de que se rechace para intentar cargar contra el Partido Popular. No parece una querella de mucho peso, pero vamos a ver por dónde se mueven los tiros. Luego nos iremos a hablar de esa petición de Yolanda Díaz, que pide que se haga una moción de censura, un poco para apoyar al presidente Sánchez. Yolanda Díaz tiene muy poca visibilidad y necesita decir cualquier cosa para aparecer en el escenario. Iremos posteriormente a esa noticia un poco extraña que sucedía anoche, que es ese intento de detención del eurodiputado Alvise y que finalmente no ha funcionado. Ha dicho la Guardia Civil que no iban a detenerlo y resulta que Alvise les había grabado diciendo que lo iban a detener. En fin, un juzgado parece que ha metido la pata y algunos parece que no saben lo mínimo que hay que saber cuando gestionas cierto tipo de información. Nos guste o no nos guste, un eurodiputado no puede detenerse sin una orden del Supremo, excepto obviamente que esté en un flagrante delito, que parece que estar en una casa de turismo rural no lo es. Luego nos iremos a pequeños detalles judiciales que creemos que son interesantes. Por un lado tenemos el tema de García Castellón, que amplía la demanda Belarra tras todas las últimas manifestaciones de la exministra. Nada más y nada menos le pide 240.000 euros, lo cual nos parece correcto. En política hay que empezar a aprender que los políticos no son intocables. Y si dicen tonterías, pues deben tener que poder ir delante de los tribunales. Saltaremos de ahí a esa eliminación del líder de Hamás, que ha sido eliminado durante el día de hoy por tropas israelitas. Hasta von der Torpen ha dicho que esa noticia debilita a Hamás y parece que esta solución de eliminar, vamos a decirlo así claro, a los líderes terroristas parece que está o puede estar funcionando. Es una manera diferente de enfocar cómo solucionar cierto tipo de problemas. Luego nos vendremos curiosamente aquí a Frankfurt, aquí a unos kilómetros donde estamos, donde el Banco Central Europeo ha aprobado otra reducción de los tipos de interés. Y hemos dejado para el final dos temas, cuanto menos, bueno, que pueden ser incluso, según cómo lo enfoquemos, entretenidos, vamos a decirlo así. Por un lado, esa noticia que explicó La Vanguardia hace unos días y que se ha ido confirmando, que un jubilado catalán independentista ha timado al mundo independentista nada más y menos que 100.000 euros. Organizó una fiesta de aniversario del 1 de octubre y, según parece, invitó a grupos musicales, a un montón de gente, también se vendían entradas, se vendían consumiciones y el avispado se quedó todo el dinero y se ha fugado. Para que luego digan
que los abuelos catalanes no solo van a comerse el bocadillo de chorizo cuando venían a las manifestaciones, alguno parece que es más espabilado y bueno, y ha logrado una buena pesca, ha logrado su independencia, vamos a decirlo así, claro, obviamente hasta que lo pesquen, nunca mejor dicho. Y luego hemos dejado para lo último esa noticia que algunos sorprende, a otros no, que es la confirmación de que el diario El País, el grupo Prisa, es el Pravda de este gobierno. Como sabrán, ha comprado el documental de la Moncloa que nadie quería, los 4 capítulos, se desconoce todavía el precio, pero claro, una empresa que ha perdido los últimos años 32, 10, diversas cantidades de millones de euros, se hace extraño que compre algo que cadenas que más o menos funcionarán mejor o peor, pero que no están en números rojos, pues se niegan a comprar porque consideran que no es suficientemente atractivo. Parece otro favor al presidente, aunque algunos hablan de que el favor es del presidente, porque a cambio les dará subvenciones, incluso esa señal que parece que quieren obtener en el grupo Prisa para intentar que haya todavía más medios prostituidos en este país. Vamos, si les parece, a ir punto por punto a todos estos temas esta noche de jueves a viernes, menos cansados, como decíamos, que ayer, esperemos menos que mañana, y donde vamos a empezar hablando de esa rueda de prensa del presidente tras el Consejo en Europa, en Bruselas. Fíjense que el presidente tiene que hablar de ciertas cosas fuera de España, donde ha comentado diversos temas. El más extraño, vamos a decirlo así, el que a más de uno ha sorprendido, sobre todo por lo que puede llegar a significar, ha sido esa explicación de la trama de Koldo y Ábalos, reduciéndola a que él cesó como ministro Ábalos 5 días después de que se conocieran indicios, literalmente ha dicho, que se han constatado ahora. Es decir, un todo presidente del gobierno sabe algo, no ha explicado el qué, que le lleva a cesar a un ministro a su mano derecha, con lo cual se entiende que era algo muy grave, no sabemos si era lo de la Yesi u otras cosas, y no informa a la justicia. O sea, es suficientemente grave para cesarlo, para quitarle prácticamente de la política, pero no es suficientemente grave, considera el presidente, como para denunciarlo a la justicia y que estos establezcan la condena correspondiente. Es decir, el juez asume una responsabilidad judicial dando una condena, el juez, el presidente Sánchez, otorgando una condena a Ábalos por encima del bien de la propia justicia. Ya no hablamos de separación de poderes, sino parece esta decisión de yo castigo, yo decido el castigo, y oiga, lo despedimos, que se ha robado, que podían ser los indicios que tuviera, que si se ha beneficiado, que podían ser los indicios que tuviera, se ha pagado con dinero público a su amiga nocturna, que podían ser los delitos que conociera. La justicia no debe conocerlo, porque seguramente el presidente quedaría afectado, bien políticamente o bien por poner la mano. Una explicación que obviamente es diferente a la que dio en su momento, donde no dijo que lo había cesado por ningún tipo de delito o potencial delito, como ha dicho él, o indicios, como ha remarcado hoy. Y eso creemos que establece un baremo de gravedad todavía mayor. Han pasado ciertamente estas declaraciones desapercibidas porque se ha citado también el tema de la señora Ayuso, donde ha dicho que es la pareja de un delincuente confeso. Bueno, él en teoría es la pareja de una imputada, el hermano, de un imputado, el amigo, de un imputado, el padrino, vamos a decirlo así, de un fiscal general investigado, en fin, de un padre también con problemas. No sabemos exactamente qué considera problemas Sánchez. Las confesiones, los delitos, los robos, la estafa, las amenazas, porque está claro que si Sánchez tuviera que hacer un corolario de todas las cosas que se acercan a delincuencia, tendría más números, su familia, su entorno, sus más allegados, que los que tiene la señora Ayuso con alguien, curiosamente, que cuando supuestamente cometió esos delitos no era ni su pareja. Pero fíjense el detalle, al haber citado el tema Ayuso, incluso Miguel Ángel Rodríguez, que es un tipo bastante hábil, pues se ha centrado en el tema de Ayuso y ha obviado
este momento de Sánchez reconociendo que ya conocía 5 días antes del cese del ministro que había indicios de actividades delictivas, suficientemente graves como para cesarlo. No pensaba, con todo el respeto, que se había ido una noche de whisky o algo así, no. Pensaba algo que fuera tan grave para cesar a todo un ministro de Fomento, para cesar a un antiguo secretario general del PSOE. Se imaginarán que lo que debía saber Sánchez debería, y aquí es donde creemos que partidos, asociaciones, etcétera, deberían abrir otro frente, pero este directo contra el presidente, para solicitar al juzgado que toque, que directamente pregunte al presidente qué datos conocía del ministro para cesarle hace 5 días. Fíjense que el presidente se arma un lío solo, está claro que no tiene ya asesores, bueno, tiene al académico, pero decimos asesores con caras y ojos, que suponemos se ha leído algún libro y no sabía exactamente cómo enfocar el tema de hoy, y donde parece que la obsesión que tiene con Ayuso, pues como diría aquel personaje de los programas de Rosas de hace unos años, le confunde. Parece que Sánchez está confundido y no acaba de entender que no puede ir diciendo cada día una cosa u otra cuando se refiere a temas que tienen un claro carácter judicial. Y está claro que decir lo que ha dicho hoy el presidente, admitir que cesó al ministro 5 días después de conocer indicios que se han constatado ahora, pues debían ser indicios suficientemente graves para haberlo cesado y suficientemente graves para haber informado o puesto a la justicia a disposición de esos datos. Si no lo ha hecho, estaba encubriendo al ministro. Con lo cual, estamos en una situación cuanto menos sorprendente de un presidente de gobierno que ve un delito, hace una limpieza individual para protegerle, suponemos, y olvida que él es el representante de todos los ciudadanos de este país y como máximo encargado y como máxima autoridad, en caso de tener ese conocimiento, no solo debe cesar al ministro, sino poner esos datos a disposición. Podría ser, por ejemplo, hasta del fiscal general, para que se dedique a investigar el tema. No hizo así. Conoció los indicios, dejó correr un tupido velo. Luego, por cierto, es muy curioso, porque activó que fuera nuevamente diputado el señor Ábalos, con lo cual dices, vaya, los indicios ya no debían ser indicios, pero ahora decimos que sí que lo eran. En fin, un discurso que tiras de hemeroteca y Sánchez acaba constatándose como lo que es un burdo mentiroso que cuando no tiene un equipo detrás comete errores de principiante. Y esos errores pues acaban siendo complejos de solucionar, no tanto en el aspecto, sino en la comunicación de la propia solución. Y todo eso se ha conocido horas después de que el Consejo Fiscal haya exigido, no pedido, exigido la dimisión del fiscal general, 7 votos a 4, son 11 miembros del Consejo Fiscal, mientras que curiosamente, horas después, la Junta de Fiscales, formada por 35 fiscales, entre comillas, nombrados a dedo, pues dice que no, que el fiscal general debe continuar. Fíjese que la polarización llega incluso a las instituciones de la Fiscalía, donde unos piden la dimisión y otros, los nombrados a dedo por el propio fiscal y su entorno, piden que se quede. Se está reduciendo todo a grupos de interés y está claro que un consejo fiscal, una junta de fiscales, sea el órgano que sea, al final lo que todos debemos entender es que un fiscal general de un país democrático no puede estar imputado por un delito tan grave como este. Recordemos además que el fiscal general ayer a la noche, en ese programa del estercolero del señor Fortes, se dedicó a decir que, bueno, que si él hablara, que sabía muchas cosas de los políticos. En plan mafia siciliana. Sorprendente que personajes así puedan vivir un día más del dinero público. Personajes así no tienen ningún derecho
más que a entrar en la cárcel, lo decimos con todas las palabras, y allí purgar sus penas. Son indignos de cualquier democracia, son indignos de ser fiscal general. Todo en el día que se está pendiente a ver qué decisión toma el juzgado también sobre esa querella del PP contra el PSOE. Recordemos que una de las partes fundamentales era esa indicación que habían llegado bolsas a Ferraz, algo que no aparece en el informe de la UCO, como hemos dicho. Se intentó correr el lunes, lo hemos explicado en otros programas, la teoría de que eso estaba confirmado. No, eso es una noticia periodística, ojo, que puede ser verdad o no, pero no aparece a día de hoy en ningún informe oficial, lo cual parece que puede generar dificultad al Partido Popular a que esa querella sea admitida, y lo que pondría una nueva, vamos a decirlo así, tabla de salvación al Partido Socialista en este tema menor. Nosotros ya comentamos que era necesario que el PP atacara en todos los frentes, incluido el judicial, pero lo que está claro, que una cosa es atacar, y poniendo los ejemplos de esos que habitualmente ponemos en la Segunda Guerra Mundial, una cosa es ver el enemigo y atacarles con bayoneta, y otra es atacar con una división de tanques acorazados. Obviamente, con bayoneta pues pueden pegarte una hostia y tu ventaja o privilegio lo puedes perder por una mala maniobra. Y nuevamente, parece que el PP, ya veremos qué decide el juzgado, hoy se ha pedido por parte de la Fiscalía que no sea admitida, pues ya veremos si el PP ha hecho bien o no sus deberes. Es una decisión judicial que en todo caso comentaremos en el momento que haya respuesta. Posiblemente puede ser incluso hasta mañana. Todo eso cuando hoy ha sido alguien de esos personajes que está medio escondido, hablamos de Yolanda Díaz, pues se ha dedicado a decir al PP, a exigirle que ponga la moción de censura si todo va tan mal. Vamos, al menos nos ha demostrado Yolanda Díaz que de momento sumar sabe. Sumar no en su partido, que saben que suma muy poco, sino de números. Porque es obvio, como hemos explicado en este canal, que el PP no tendría ningún sentido presentar la moción de censura, aunque le dijeran el PNV o Junts que le iban a apoyar. Si no hay una manifestación directa de esos partidos exigiendo la moción, mojándose ellos para que quede el compromiso bien claro, en ese aspecto no debe en ningún momento el PP mojarse. Además hay que recordar que Vox en eso ha hecho los deberes, ya ha dicho que la apoyaría, algo que aquí no diremos la palabra pedimos, pero creemos que era necesario que se manifestara, y toda la pelota está, como decíamos otro día, tanto en el PNV como en Junts. Veremos incluso también en Esquerra, depende cómo vayan los movimientos en su cúpula. Pero en todo caso el PP no debe, obviamente ya no solo ignorar a Yolanda Díaz, sino debe seguir haciendo su trabajo con fuerza, pero sin más errores de los que ya ha cometido. Porque si empezamos a sumar errores, al final uno se da cuenta de que las cosas no están tan claras en muchos temas para mucha gente. Y es algo que más de una vez nosotros hemos reflexionado. A veces, por suerte a nuestros oyentes hay que explicar las cosas con claridad, pero a veces te das cuenta cuando sales del entorno de un público, lo decimos con cariño y con, obviamente, creyendo en el tema, que tiene un conocimiento bastante amplio de lo que es la política, cuando sales de este escenario donde estamos todos nosotros, gente interesada en la política, gente que se preocupa, gente que ha aprendido la política si quieren, y vas a lo normal, pues la gente, pues te das cuenta que no tiene ni puñetera idea. Le hablas de una cosa y te dicen, no, yo de eso no sé nada. Eso sí, acaban votando o a Sánchez o a Feijóo o a quien sea, porque es como una tradición. Y esa ignorancia la hemos vivido la noche de ayer, en ese caso un poco sorprendente, donde miembros de la Guardia Civil han intentado detener al eurodiputado Alvise. Se ve que se han presentado donde estaba el eurodiputado, porque al registrarse en una casa de turismo rural o algo parecido, pues ha saltado la alarma en la comisaría que quien se había registrado pues era alguien con una orden de busca y captura de un juzgado, si no me equivoco, de León. Pues se han presentado allá, el señor eurodiputado estaba con su abogado, le ha dicho que, bueno, supongo él también lo sabe, que no lo podían detener, han llamado a un cabo, este ha llegado, el señor Alvise o alguien de su entorno ha grabado la conversación, porque la Guardia Civil luego ha comunicado que ellos no iban nunca a detenerlo, solo identificarlo, y se escucha claramente que lo iban a detener. Y al final lo que nos confirma es, una, que el juez no sabe que un eurodiputado no puede ser detenido.
Tema 1. Puede ser que el juez sea ignorante, vamos a decirlo con claridad, juez o jueza, y no sepa ni quién es este señor, pero si se lee un poco lo que le habían la denuncia, pues queda claro que sale quién es. 2. Que la Guardia Civil, que es quien se preocupa, en este caso esta patrulla, que no sabemos quiénes eran de las cosas, no me digan que no saben que un diputado es aforado y que no saben quién es este señor. No por ponerle alas a este señor, que a lo mejor hay gente que no sabe quién es, obviamente. Todo un despropósito. Porque de estas situaciones estúpidas, al final algunos sacan beneficio y otros simplemente quedan en el ridículo soberano. Miren, nos puede gustar más o menos que un eurodiputado, un diputado, o quien sea, esté aforado o no. Pero lo que no se puede hacer es perder el tiempo ni a la Guardia Civil por error de un juzgado, ni a la patrulla, a la Guardia Civil, que debe tener otras cosas que hacer por error de no identificar correctamente la condición de un potencial detenido. Error tras error. Parece la historia de este país. Es algo que no debería pasar, pero va sucediendo. Y cuando sucede, uno siempre piensa, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sancionar al juez? ¿Sancionar a la pareja inicial que fue la Guardia Civil, a las que avisaron al cabo? ¿A quién debemos sancionar? Porque al final, esto es muy fácil decirlo desde fuera, pero la tensión del momento no siempre encuentras las palabras para definir lo que está pasando. Pero es cierto que cuando hablamos de la tensión desde fuera de gente que vive de la tensión, hablamos de la señora Belarra, y haces unas comunicaciones en referencia al juez García Castellón, pues sucede lo que sucede. Recordemos que García Castellón ya había querellado contra Belarra por esas manifestaciones. Yo ya he ampliado la demanda solicitando nada más y nada menos que 240.000 euros por la intromisión y el perjuicio que según él le ha hecho Belarra con sus manifestaciones. Pues no sé, pero ustedes se imaginarán que esto lo van a juzgar jueces, con lo cual se imaginarán que no les gustará nada que una política exministra se dedique a insultar como si esto fuera un vertedero intelectual. Ojalá esos jueces encuentren el delito suficiente para condenar a la señora Belarra a esos 240.000, que el problema, que como en ese partido son como son, seguro que hace una recaudación y los tontos de turno le pagan para que ella siga quedando libre. En estos casos, algunos creemos que la sanción sería lo mínimo, pero también debería ser apartada de la vida pública alguien que es condenada por un hecho como este. No vale la política para ser el origen de los insultos, de las descalificaciones, por muy en contra que estés de la opinión de un rival, vamos a decirlo así. Es algo que deja bastante sorprendido y es algo que te deja con la sensación de que algunos políticos creen que están en política para insultar y poco más. Y deben asumir las responsabilidades. Si las responsabilidades son 240.000 euros, que los pague. Veremos qué decide el juzgado tras el juicio correspondiente. En todo caso, de esos momentos que te dejan un poco anonadado de la incapacidad intelectual de cierta clase política de este país, que ha llegado nada más y nada menos que a ser ministra del gobierno de España. Porque todos, cuando hay un problema, tenemos la tendencia a pensar en una solución. Nos vamos a hablar un poco de esa liquidación, de esa eliminación del líder de Hamás, las últimas horas, en el sur de Gaza, el que diseñó los ataques, según parece, de octubre del año pasado, con más de 1.300 muertos. El asesino de Hamás, como denomina más de uno. Y todos seguramente cuando hablamos de terrorismo, por desgracia aquí tenemos la experiencia de muchos años, recuerden a Bildu, que se ría con los muertos y ahora están en el gobierno, pero la realidad es que debemos intentar, hemos pensado que la solución a estos conflictos es, en cierta manera, la base judicial, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, oiga, pues esto hay que hacerlo bien. Aquí sucedió aquello del GAL, si se acuerdan, que recibió un montón de críticas. Algunos, y lo hemos explicado muchas veces, y no nos avergüenza decirlo, pensamos que en un momento como aquel,
las acciones del GAL seguramente, bien hechas obviamente, eran parte de lo que podríamos denominar contrainformación, cada uno entienda lo que quiera, la chapuza es que se conociera. Con lo cual, desde ese momento, eso es una chapuza que debería ser perseguida y condenada. ¿Dónde queremos ir? Que cuando hay estrategias de terrorismo, lo habitual son los comportamientos, digamos, de manual. Vamos a trabajar con servicios de información, vamos a hacer las cosas, a detenerlos, etc. Y de golpe te llegan unos señores, hablamos de Israel, que cansados y obviamente con 1.300 muertos prácticamente en un día, pues deciden que se ha acabado la historia y que la información también sirve para designar objetivos y eliminarlos uno por uno, con los daños colaterales que pueden imaginarse que suceden. Aquí siempre recordamos aquella frase sobre los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima que alguien repitió, que sí, ha muerto mucha gente, miles de personas, pero si hubiéramos invadido Japón hubieran muerto miles más. Es ponderar las cosas, no decimos estar de acuerdo o no, ¿eh? Pero aquí estamos en una situación parecida, que a veces hay que tomar decisiones que mucha gente no entiende, como suponemos fue en aquel 1945, o como ha sido este de ir eliminando líder tras líder de organizaciones terroristas. Descabezadas, luego de la historia obviamente de los buscas, de los móviles, etcétera, etcétera, con muchos de sus miembros muertos, otros eliminados y cada vez que hay un nuevo jefe, pues fulminado. Parece que es una política que empieza a calar, porque hasta von der Leyen para los amigos, la señora del Pony, ha dicho hace nada, también prácticamente al unísono que Sánchez en otra sala, que es el debilitamiento de Hamás. Es decir, reconociendo que es una opción que puede significar seguramente en los próximos días algún atentado muy directo desde la organización, si les queda algo de cuajo, pero a la larga, medio largo plazo, la eliminación de otra organización terrorista. Y al final las organizaciones terroristas, y es algo que hemos comentado en este canal, ya no tienen las estructuras de hace unos años, donde ahora mismo con esas estructuras serían fácilmente liquidables, se está viendo con el tema de Israel, y funcionan más por individualidades. El yihadista solitario, en este caso en Europa, etcétera, etcétera, más que por organizaciones con una cabeza, unos mandos, etcétera, etcétera. Aquello, por ejemplo, que fue ETA en los 80-90 ahora sería inviable como referencia. El método, oiga, pues al final la política, la sociedad, todos nosotros incluso, muchas veces planteamos métodos nuevos y si esos métodos dan resultado, pues se aplican de forma sistemática. Podríamos decir de que quedan pocos grupos terroristas en el estilo de los años 80-90, solamente estas organizaciones de las que estamos hablando son de las pocas que quedan, con un tipo de estructura, pero lo que nos está manifestando todos estos movimientos es que quizá a las serpientes simplemente hay que cortarles la cabeza. Luego se mueven, a veces demasiado, pero luego ya no pueden morder. Parece que esa es la política de Israel. Y miren, y si la señora El Pony se ha alegrado, ¿qué vamos a decir nosotros? Que no somos nadie en este mundo. Nadie, pero ha sucedido aquí al lado, curiosamente, a unos pocos kilómetros donde estamos nosotros. Quien conozca Frankfurt, la Messe está, digamos, subiendo el río a mano izquierda, para entendernos, el Banco Central Europeo subiendo el río a mano derecha, al otro lado, digamos, de lo que es el casco antiguo de Frankfurt. Pues allí se ha decidido hoy bajar los tipos de interés por segunda vez consecutiva, lo cual va a beneficiar a mucha gente cuando toque su revisión. Todavía estamos en tipos medio altos, vamos a decirlo así, no estamos en los tipos tan bajos de hace unos años, pero bueno, es un respiro. Es un respiro que confirma que el Banco Central Europeo no estaba tomando medidas adecuadas para que la economía funcionara. Vamos a ver cómo eso se transmite. Obviamente satisfacción en aquellos que tengan la revisión los próximos días y próximas semanas, aunque parece que van a seguir bajando los tipos de interés en breve. Y saltamos a las dos historias que hemos dejado para el final, porque la primera es que nos ha hecho mucha gracia. ¿Qué creen que les diga? A veces saben que
somos catalanes, pero a veces tenemos sentido del humor. Y está claro que hay un señor mayor en Cataluña que también tiene mucho sentido del humor. Resulta que hay un señor cuyo nombre no sabemos, jubilado, eso sí que parece se ha confirmado, que con motivo del 1 de octubre, ese acontecimiento sideral mundial de Puigdemont, aquel de ir votando y que la gente recibía 3 millones de apalizados y la gente sangrando por las calles, aquella historia, recuerden, que quería conmover al mundo. Pues resulta que en el aniversario este señor dice, vamos en el Maresma, creo que ha sido, en un ayuntamiento, vamos a organizar un acto para conmemorar. Pues habrán sido, si ha sido el otro día, pues los 7 años. Ya me dirán quién puñetas conmemora los 7 años de algo. Bueno, sí, si es tu hijo sí, pero si no, o tu hija sí, si no, no lo conmemoras. Pues conmemorar los 7 años de esto, pues organiza un sarao. Esto es muy español, mucho catalán, pero organiza un sarao, grupos musicales, actuaciones, barucho para cobrar dinero, actos de partidos políticos, etcétera, etcétera. Algunos primeros espadas habían venido de Junts. ¡Guau, qué bien este señor que nadie conocía! Fuera del entorno de la ANC, todos se han limpiado las manos. Ahora organiza el acto y va cobrando dinerito de todo, que luego obviamente va a destinar a pagar a los grupos musicales, al bar, a los gastos, etcétera. Pues vale, el señor se larga con el dinero y no paga a nadie el jubilado. Este no quiere irse con el inserso y los ha dejado a todos tirados. Hombre, alguno dirá, coño, que son independentistas, pues ya ganarán el dinero de otra manera, pillan una subvención a la Generalitat, porque total, y ya saben que le va cualquier cosa con tal de estar en el poder. La realidad, una estafa más del independentismo, algunos la han comparado con la huida en el maletero de Puigdemont. Lo cierto es que el independentismo le encanta engañar a todos, hasta se engañan a ellos mismos y a veces, ¿qué quieren que les diga? Suceden cosas sorprendentes. Pero para sorprendente hemos dejado todavía una cosa más, porque hay cosas más sorprendentes, obviamente, que un abuelo engañe al independentismo. Para que vean que los abuelos no solo se subían en un autocar para comerse un bocadillo mortadela. No, también se dedican a el negocio del dinero, para que vean que las cosas son como son aquí, en Cataluña y en todos los lados del mundo. Pues más sorprendente es esa decisión del país, del Grupo Prisa, que ha comprado el documental de la Moncloa para emitirlo en el diario a partir, creo que del domingo, para suscriptores. Se va a suscribir millones de personas. Sorprende porque todas las televisiones, ya hablamos de todas, incluidos canales como Netflix, Prime, etcétera, etcétera, habían considerado que el documental, por el precio que tenía, no tenía el interés suficiente ni era comercialmente atractivo. Suponemos, pensaban como puede pensar cualquier persona coherente. Miren, el primer día lo vamos a ver, nos vamos a echar unas gracias, pero nadie aguanta. Si ya es difícil aguantar a Sánchez en una rueda de prensa como la de hoy, imagínense aguantar a Sánchez durante 4 capítulos explicando su vida, cómo desayuna, no sabemos si cómo se va a la cama, cómo lleva a los niños o niñas al cole, en fin, se pueden explicar que sería, la serie se debería llamar, no La Moncloa, no sé cómo se llama, ni confirmar La Moncloa, por Dios, no nos toquen eso, se debería llamar Espejito, Espejito, soy Sánchez el más bonito, porque realmente seguramente va de eso la historia, de explicar las bondades del presidente, que en un momento como el actual, obsesionado, como hemos dicho con Ayuso, obsesionado con sus miedos, mal rodeado, ha obligado al diario a cambio, como pueden imaginarse, de dinero fresquito, a comprarlo para intentar recuperarse un poco en las audiencias. Saben además que el Grupo Prisa tiene pendiente de obtener una señal televisiva para competir. Bueno, competir no, para seguir haciendo de Pravda, junto a La Sexta, 4 y todas las cadenas amigas. Y parece que por ahí van las líneas de la operación. Yo te compro lo que nadie quiere, tú me regalas cosas. Otro tema, curiosamente, en una empresa, el Grupo Prisa, que pierde millones anualmente, y hablamos de millones de euros, que en bolsa cotiza bajo mínimos a 0,30 o por ahí, o 0,50, no se acuerdan, lo hemos mirado antes, la cotización de la acción, habiendo estado en mucho más alto hace unos años, ya lo hablamos cuando estaba el señor Polanco, habiendo perdido el norte definitivamente y habiéndose convertido en la versión de Praza del siglo XXI. O sea, en aquel diario que estaba al servicio del gobierno comunista y que desapareció prácticamente cuando el gobierno comunista desapareció. Pues eso, que tomen nota desde la oposición, llámense PP, Vox, etcétera,
que estos medios, en el momento que le quitas la subvención, desaparecen de un día para otro. Y seguramente su desaparición sería lo más decente que le puede pasar a la democracia en muchos años. No se puede permitir estos juegos con algunos que dicen llamarse periodistas. Estos no son periodistas. Esto es basura informativa que, siguiendo el modelo de esa persona que dice el señor Sánchez que 5 días después de que conociera indicios lo cesó, pues seguramente esta prensa es la Jessie de Sánchez. Cada uno que entienda lo que quiera. Ábalos tenía su Jessie, Sánchez tiene a la prensa para hacer de Jessie. Y saben que era cara, ¿eh? Era un poquito cara. Nos vamos a emplazar, pues les confieso, no sé si mañana estaremos ya muertos, seguiremos vivos, estamos todavía en Frankfurt hasta el sábado. En principio, mañana, salvo novedad, que podría haber alguna novedad, esto no nos dejan descansar, esta gente, de verdad, ¿eh? A ver si nos ofrecen la jubilación algún día de estos. Veremos si hay programa mañana, si no nos emplazaremos ya desde Barcelona al sábado, al domingo. El sábado prácticamente, excepto una gran novedad, no va a haber programa porque estamos volando a la hora, digamos, de hacer el programa. Si lo hubiera, pues oiga, pues ya haremos un esfuerzo a las 2 de la mañana, ya veremos cómo lo hacemos. Pero en principio contamos que mañana quizás sí que haya y obviamente el domingo ya habrá el programa habitual. Días intensos en Frankfurt, nosotros intentando acercar un poco todas las historias que han ido sucediendo en esta semana intensa, que por cierto, no olviden, a apenas 45 días del Congreso, el Partido Socialista. Octubre, noviembre, iban a ser intensos. ¿Qué más quieren? Al menos esbocemos una sonrisa, porque en este tío vivo, en este tobogán diario, los últimos días, la obsesión de Sánchez le hace manifiestamente equivocarse cada vez que abre la boca. Lo de hoy, como decíamos, que tomen nota asociaciones, partidos políticos y que planteen llevarlo al juez para que nos explique qué puñetas de indicios tenía para cesar al ministro y no para llevarlo delante de la justicia. Nosotros nos emplazamos, como hemos dicho, bien a mañana, bien al domingo. Como siempre decimos, seguimos.